a todos. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo con varias asociaciones civiles que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad y personas cuidadoras. Están con nosotros Margarita Garfias, de Familias y Retos Extraordinarios, y la acompaña su hijo Carlos Avilés Garfias. Gracias, Margarita. Patricia Osnaya, también de Familias y Retos Extraordinarios, a quien también acompaña su hijo Inti Ricardo Mendoza Osnaya. Jessica Aguilar, del Movimiento de Personas con Discapacidad. Gracias, Jessica. María Morales, de Una Mirada Red. Gracias. Y Sodelva Alavés Ruiz, de Yo Cuido México. Gracias. Están también con nosotros el diputado Andrés Ataide, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y hoy presidente de la Junta de Coordinación Política, Jococo. Y nos acompaña Diana Lara, exdiputada federal e integrante de Acción Nacional. Si me permiten, haré unos breves comentarios para dar inicio a esta mesa. En primer lugar, precisar que esta reunión se inscribe en el numeral 9 del Acuerdo AC005 de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Igualdad de Género, respectivo a las etapas informativa, deliberativa y consultiva de la Ley de Sistema de Cuidados, por lo que es una reunión formal del proceso de consulta y en ese sentido ha sido notificado al presidente de la Comisión de Inclusión. En tal sentido, todos los comentarios que aquí se hagan, así como los documentos y propuestas que se presenten, serán integrados al proceso de dictaminación. En segundo lugar, señalar que el objetivo de esta mesa es escucharlos. Sabemos que la propuesta de ley puesta a consulta tiene sus limitaciones, que hay temas desde mal formulados hasta omitidos, y que en muchos casos refleja visiones que no son las que mejor atienden las necesidades de quienes serán los sujetos que la ley busca proteger. Pero también sabemos que no hay mejor opinión que la de ustedes. Y en tercer lugar, agradecer la confianza y la oportunidad por tener este encuentro. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nuestro compromiso es que la ciudad tenga la mejor ley de cuidados de este país y que lo que de este proceso resulte sea un verdadero sistema de cuidados, no la suma de lo que hoy ya existe. Y la única forma de lograrlo es trabajando juntos, desde la experiencia y desde el día a día de quienes cuidan y quienes reciben cuidados. Eso por mi parte como vicepresidenta de la Comisión de Bienestar e Inclusión. Ahora cedería el uso de la palabra al diputado Andrés Ataide, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí, agradecer mucho, por supuesto, la invitación de la diputada Liz Salgado. Disculpen mi voz un poco ronca, grité mucho en el América Pumas, entonces me quedé un poquito sin voz. Y eso que todavía nos deben un penal, ¿eh? Son 3. Oiga, pero ya hablando en serio, agradecer mucho, reitero la invitación y reconocer el trabajo, el esfuerzo, no de hoy, sino de hace muchos años, de organizaciones, de colectivos, por supuesto de personas que hoy también nos acompañan y que todos los días trabajan incansablemente por una causa que es o debería de ser prioritaria y que además tiene la característica de ser una causa impostergable, que es justamente el velar, el asegurar, el garantizar la dignidad y todos los derechos para las personas con discapacidad. Y hoy no estamos aquí solo para hacer un foro más o un evento más, para leer un informe, que por supuesto importa y importa mucho. Pero yo creo que además deberíamos aprovechar, en efecto sí, para escucharnos y sobre todo para darnos cuenta de una realidad que durante mucho tiempo, hay que decirlo como es, que durante mucho tiempo ha sido ignorada por los tomadores de decisión, y por supuesto me incluyo yo en esa fila, que no ha sido colocada en su justa dimensión, o que peor aún ha sido minimizada, no quiero decir despreciada, pero sí minimizada, y en el peor de los casos pues ni siquiera tomada en cuenta. Y por eso celebro mucho esta reunión. Y dicho lo anterior, igual intentando entrar un poco en materia, por ahí veo ya la pantalla,
Pues el documento que hoy se presenta, que en efecto es sobre la percepción de necesidades de cuidado y apoyo en la ciudad, pues eso también debería de colocarnos frente a un espejo que nos muestre la realidad, el diagnóstico frío, objetivo, de en qué ciudad vivimos y que en esta ciudad donde vivimos, habitamos, coexistimos, cómo en efecto hay muchísimo rezago y muchísimas áreas de oportunidad sobre distintos temas. El acceso al cuidado, hoy por hoy, tristemente, sigue dependiendo, no me dejarán mentir, más de las condiciones propias de cada familia y no de un sistema de cuidados como tal, no de un sistema de cuidados plenamente garantizado. Y menos si en efecto el proyecto que hoy se está planteando no es un proyecto que articule, que sistematice políticas o programas para atender en su justa dimensión el cuidado y particularmente el de las personas con discapacidad. El documento que hoy está sobre la mesa más bien es un intento, porque ni siquiera desde mi muy particular punto de vista se hace bien, es un esfuerzo por hacer una sumatoria de lo que, como bien dijo la diputada Liz, ya existe, y que a esa sumatoria de políticas, de programas, que la mayoría, muchos de ellos ya existen, se les quiera llamar ahora sistema de cuidados. Eso no es un sistema de cuidados, o por lo menos no es el sistema de cuidados que las y los chilangos merecemos. Siento que luego los que habitamos en esta ciudad, nosotros mismos, no nos damos el valor que tenemos. Somos habitantes de una de las ciudades más grandes de todo el mundo, no solo en términos de cuántos somos, sino también de lo que durante muchos años ha costado construir esta ciudad, con todos sus problemas. Pero a la hora de hacer comparaciones, a la hora de hacer política comparada, lo que yo como legislador no puedo ni quiero permitirme es que lo que se termine aprobando como algo llamado sistema de cuidados, no sea un sistema de cuidados a la altura de esta ciudad. Lo que muchas veces detiene un buen programa o una buena ejecución de una buena idea, de una política pública que tenga buenas intenciones, seguramente hemos escuchado que muchas de esas veces cuando se detiene algo es por la llamada suficiencia presupuestal. Yo vengo ahorita de mi oficina de estudiar lo que fue la publicación hace una semana de la cuenta pública del 2025, que la cuenta pública no es otra cosa más que el dibujo de cuánto dinero entra a la ciudad, cómo lo gasta y cuánto debe. Eso es una cuenta pública. Cuánta lana hay, cómo se gasta y cuánto se debe. Eso es la cuenta pública. Y la verdad es que me da mucho coraje, ya no sé si reír o llorar, porque no solamente el gobierno actual, debo decirlo que también gobiernos anteriores vienen mintiéndonos en la cara, vienen diciéndonos que no hay suficiencia presupuestal, cuando lo que más tiene una ciudad como esta es recurso público. En el ejercicio fiscal 2025, el del año pasado, el gobierno de la Ciudad de México ejerció discrecionalmente, sin darle aviso ni cuenta a nadie, sin el mínimo criterio de transparencia, 42,000 millones de pesos. 42,000 millones de pesos, es muchísimo dinero. Que de hecho representa respecto al pastel total de gasto casi el 15%, es decir, 15% de lo que el gobierno de la ciudad gastó el año pasado fue producto de la improvisación y de la ejecución sin transparencia. Concluyo diciendo lo siguiente: no permitamos que el gobierno de la Ciudad de México nos diga, que las autoridades, porque esto no es político, que las autoridades nos digan que no hay dinero para que en la Ciudad de México tengamos un sistema de cuidados que atiendan los derechos de todas las personas. Porque para bien o para mal, prefiero creer que es para bien. Si algo tiene esta ciudad, es dinero. Cada año que pasa, sangran, ese es el término, cada vez más a las familias y a las empresas. La recaudación del impuesto predial el año pasado supera lo que nunca antes en esta ciudad se había recaudado por impuesto predial. Y lo que se sangra a las empresas vía el impuesto sobre nómina
el año pasado se tuvo la mayor recaudación en la historia de impuestos sobre nómina. Es que no nos digan que las personas físicas y morales de esta ciudad, las familias y las empresas, uno, no somos cumplidos fiscalmente hablando, y como cumplimos fiscalmente hablando, exijamos que lo público sea de nivel, de primer, no de cualquier nivel, de primer nivel, porque somos ciudadanos de primer nivel. Yo por eso vengo, por supuesto, a poner toda la disposición, me atrevería a decir, a poner la voluntad del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que cuenten con que lo que vamos a pelear en comisiones, que por cierto la diputada Liz ha estado ahí mañana, tarde y noche, que lo que hacemos en comisiones a través de la diputada Liz y lo que vamos a proponer en comisiones y en el Pleno del Congreso no es otra cosa más que exigir el sistema de cuidados que esta ciudad merece, que todas nuestras niñas, niños, personas con discapacidad, personas cuidadoras merecen, porque esta ciudad, si quiere, tiene la infraestructura, tiene el recurso para poder tener. Así que concluyo agradeciendo mucho a Liz, insisto, la invitación, felicitarla por el trabajo, por el seguimiento que le ha venido dando a toda esta agenda del sistema de cuidados y por supuesto su voz, su participación, su exigencia, esa es la palabra, su exigencia se haga sentir, se haga notar, para que el documento que termine siendo aprobado, insisto, sea el que todas y todos merecemos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, coordinador. Pues, si están de acuerdo, vamos a dar paso a la parte central de esta mesa, que son sus participaciones. Vamos haciendo bloques, si te parece, Margarita. Ahora sí que ustedes llevan la batuta. Bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, gracias por su tiempo, gracias diputado Ataide, diputada Lara, diputada Lisset, por impulsar siempre los derechos humanos de quienes habitamos la Ciudad de México. Y les voy a contar justamente que nosotras somos una red, la Red por la Autonomía, Igualdad y Justicia por las Personas, precisamente para visibilizar los retos que vivimos día a día, tanto las personas cuidadoras como las personas con discapacidad. En este sentido, de diferentes organizaciones, como es la Alianza Capítulo México por la Esclerosis Tuberosa, Una Mirada Red, Apapacha Autismo, Familias Extraordinarias, Angelman México, Movimiento de Personas con Discapacidad, Yo Cuido México, COPESOR, Familias y Retos Extraordinarios, decidimos hacer una encuesta exploratoria sobre las necesidades que enfrentan día a día las personas con discapacidad en la ciudad. Y también quiero agradecer a las personas que nos dieron la confianza para responder esta encuesta, que son 308, por su tiempo, la confianza y la generosidad con la que compartieron su experiencia al responder esta encuesta. Y recordar que sus respuestas no son datos sueltos, son evidencia viva de lo que pasa en la vida diaria cuando faltan apoyos, cuando el cuidado se queda atrapado en los hogares y cuando el acceso a derechos depende del territorio. Con esa mirada ya concluimos precisamente esta sistematización de resultados y queremos compartirla con ustedes. Este documento tiene una introducción, un resumen ejecutivo, la metodología con la cual se hizo y después tenemos 10 temas. El primero, perfil de las personas que participaron en la encuesta. Otro capítulo que habla de transferencias monetarias y protección social, la pensión del bienestar. 3, la experiencia de cuidados y apoyos en su vida cotidiana, su participación y los riesgos. 4, responsabilidades y trabajo de cuidados y apoyo. Personas con discapacidad también cuidan, ¿verdad? No solamente son receptoras de cuidados. El derecho a decidir, es decir, los apoyos para la toma de decisiones y la autonomía. 6, sistemas de apoyos para la inclusión y autonomía, las necesidades y brechas. 7, derecho a la habilitación y rehabilitación. 8, conclusiones, hallazgos clave. 9, recomendaciones y propuestas de política pública.
Y algo muy novedoso que tiene este documento es que en los anexos contiene un documento sobre vida independiente y centros de vida independiente, que es algo básico que se necesita en todos los territorios, y el otro anexo que habla del reconocimiento y certificación del trabajo de cuidados y asistencia humana. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente un sistema de cuidados no se va a sostener solo. Necesita trabajadores y trabajadoras que den servicio de cuidados, que den servicio de asistencia personal, que se encarguen de las infancias, que estén en estos lugares, que se utilicen para dar estos cuidados. Y no deben de ser cualquier persona, deben de estar capacitados, deben de estar acompañados y deben de estar certificados para desempeñar la labor que van a tener que desempeñar. Entonces, eso creo que es bien importante y no lo estamos hablando, ¿verdad? Piensan que se van a llevar a las cuidadoras de las casas a los centros o no sé, ¿verdad? Y bueno, la siguiente parte es la introducción, en donde se aborda el cuidado y apoyo como derechos, y además derechos llave, porque no son favores ni asuntos privados, sostienen la dignidad, la salud, la educación, el trabajo, la movilidad y la vida independiente. La encuesta exploratoria pues recoge las necesidades y retos de 308 personas con discapacidad en la Ciudad de México, y creo que es bien importante la mirada territorial, porque una misma necesidad se vive distinto por alcaldía, distancia, transporte, seguridad, oferta local y redes comunitarias cambian el acceso. Como todos lo sabemos, no es lo mismo vivir en el centro de la ciudad que en la Benito Juárez o que en Milpa Alta, ¿verdad? Por eso se necesitan varios sistemas de cuidados precisamente aterrizados a las necesidades de la población. En el resumen ejecutivo nos damos cuenta de que hay necesidades altas y constantes, porque los apoyos se resuelven principalmente otra vez en el hogar, en costos humanos y económicos para personas con discapacidad y familias. ¿Y qué es el apoyo? El apoyo es el derecho que tienen las personas con discapacidad a tener todos los elementos necesarios que les permitan participar en igualdad de condiciones. Así que el apoyo pueden ser ayudas técnicas, una silla de rueda, un aparato auditivo, un bastón, una andadera, pero también una cama de altura regulable, pero también un oxígeno, pero también un CPAP, pero también un BiPAP, dependiendo de la necesidad. Pero también los apoyos son tener la asistencia humana, es decir, la ayuda de otra o el apoyo de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria. A este tipo de ayuda o apoyo se le llama asistencia personal o asistencia humana. Incluso también en las dependencias federales debe de haber esta asistencia humana que permita a las personas ingresar, permanecer y egresar de estos espacios. Y justamente aquí en la encuesta nos dimos cuenta de que muchas dependencias no cuentan con esta asistencia humana. Y también contiene una ruta de política pública donde se visibiliza que se requiere un sistema de cuidados y apoyos que debe tener transferencias suficientes, porque las transferencias económicas que hoy están recibiendo las personas con discapacidad no son suficientes para cubrir gastos básicos, servicios accesibles, asistencia humana, tecnología y centros de vida independiente. Sobre la metodología, todo tiene un enfoque de derechos humanos. El análisis entiende el apoyo como una condición para la autonomía, la dignidad y la participación comunitaria. La fuente principal precisamente es esta encuesta a 308 personas, y hay un análisis descriptivo y temático. Se depuraron respuestas, se calcularon conteos, porcentajes y se interpretaron hallazgos con lentes de política pública. Y también omití hablarles en un principio sobre este logo que hicimos precisamente para el informe. Si ustedes no conocen justamente la persona o el diseño de una persona que tiene manos y piernas abiertas, es el símbolo internacional de la accesibilidad. Y justamente consideramos que no hay una Ciudad de México para todas y todos si esta ciudad no es accesible, porque sigue dejando atrás a las infancias, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad.
Bueno, vamos a continuar con la parte que corresponde precisamente al perfil de las personas participantes. Como ya bien lo comentaba ahorita Margarita, fueron 308 personas quienes estuvieron contestando esta encuesta, de las cuales el 59% oscilan entre 12 a 44 años, el 13% fueron personas mayores de 60 años. Tuvimos una participación del 51.9% de mujeres y 45.5% de hombres. Aquí lo que nosotros estamos dando a conocer es la demanda que ellos tienen, donde principalmente es educación, empleo, movilidad y vida independiente. Hay que identificar las barreras y facilidades que se tienen de manera muy específica, y esto nos va a servir precisamente para el diseño de las políticas públicas. Aquí también queremos comentar que el 26.3% de las personas que participaron mencionaron tener una condición de discapacidad múltiple y el 24.4% discapacidad motriz o discapacidad intelectual. De alguna manera, a veces no se piensa en una condición de manera general, sino se va especificando, por eso es que tenemos estos datos en porcentajes. Y bueno, afortunadamente hubo una participación de las personas que viven en las diferentes alcaldías. Tuvimos personas de las 16 alcaldías específicamente, pero bueno, donde más están ahorita habitando estas personas es en Iztapalapa con el 19.8%, Gustavo Madero con el 12.7%, Cuauhtémoc 8.8%, Coyoacán 8.4%, el 7% está entre Venustiano Carranza y Benito Juárez. Como bien lo comentaba ya ahorita Margarita, pues sí hay que ver las necesidades a nivel territorial, ya que no todas las alcaldías ofrecen los mismos programas, los mismos servicios, no se tiene la misma accesibilidad y por eso necesitamos un piso parejo para todas estas personas. En el caso del siguiente punto, que es pensión, uso, suficiencia y otros apoyos, bueno, antes de continuar con este tema, sí quisiera comentar también que ya una vez que revisen ustedes el documento se van a dar cuenta de algunas especificaciones de manera muy puntual que también nos hicieron conocer las personas. Ahorita estamos refiriendo a datos específicos, pero sí hay más información que podemos encontrar en este documento. Bueno, en el caso de pensión, uso, suficiencia y otros apoyos, el 75% de las personas mencionaron que sí cuentan con el acceso a la pensión universal por parte del gobierno federal, aunque no les llega a todos. Esto básicamente el 25% no la tiene, pero nos dimos cuenta que a veces es por las barreras administrativas que se tienen, porque no hay un acceso precisamente para poderse incluir en este programa. Y bueno, ahí también en algunos casos pues hay gente que requiere de acompañamiento, lo que comentaban ahorita de la asistencia personal, y como no lo tienen, pues obviamente no pueden hacer este tipo de trámites. En la cuestión del uso de recursos, la mayor parte de las personas nos comentaban que lo utilizan para alimentos, medicamentos, transporte, terapias y atención médica. Y desafortunadamente, pues como no es un recurso que alcance, pues ahí tiene que entrar de quite, como bien lo comentaban ahorita, pues la corresponsabilidad por parte de la familia. Es por ello que el 90.3% mencionan que no es suficiente este tipo de apoyo. Y otros, a pesar de eso, reciben otro tipo de apoyos. El 10% menciona que sí tienen otro tipo de apoyos, pero como comentábamos, es precisamente por parte de la familia. Y el 89.6% no lo tienen. Entonces, estos datos nos subrayan la necesidad de un paquete integral de apoyos, y específicamente en la cuestión de salud, rehabilitación y apoyo en asistencia humana. Quiero mencionar que, bueno, como bien aquí comentaba el diputado, pues lógicamente lo que estamos aquí demandando es un sistema integral que de alguna manera abarque
todos estos servicios que se requieren para las personas que cuidan y para las personas que son cuidadas. Muchas gracias. Te paso el micrófono. Bien, a mí me corresponde hablarles de la experiencia de cuidados y apoyos. El primer punto es autonomía cotidiana limitada. Y esto me gustaría, de manera personal, digo, tenemos aquí números, pero a mí me gustaría hablarles de la experiencia de vida. Inti tiene 20 años. Inti acude a la escuela todos los días y una de las dificultades a las que me enfrenté este ciclo escolar fue que, porque ya había cursado dentro de esa misma escuela 4 años de laboral, este año me dijeron que no podía, porque ya había cursado. Y entonces, ¿dónde lo meto? Porque él es un dependiente total de mí, hasta para hacer de la popó. Y entonces, ¿dónde lo meto? ¿No? Y es ahí donde me doy cuenta que no nos mira el Estado. Que decía el diputado Andrés, es que el gobierno tiene la posibilidad económica de sí hacer cosas, pero que ahí se queda. Y yo creo que todos y todas y todos formamos ese gobierno. El chiste es que nos muestren esos números. Ahorita me sorprendió el número en dinero, ¿no? Esa cantidad tan, o sea, ¿en qué se va? ¿Por qué yo no estoy enterada en qué se gasta? Porque además yo pago mis impuestos en tiempo y forma y los baches los tenemos todos los días. Nos toca a todos y a todas, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo con ese dinero? Y desde dónde nos estamos moviendo, ¿no? Es importante la encuesta que se elaboró y es importante los números porque hablan de una no visibilización. Y yo creo que sí somos visibles, que nos hagamos, mi mamá decía ahí una palabra que no la quiero mencionar, ¿no? Que la Virgen nos habla es diferente. Les platico otro cotidiano. Montaron en Chapultepec una exposición Día de Muertos y son las colas infinitas para llevar a los niños y que vean las ofrendas, etcétera, etcétera. Tenemos una entrada especial a estos espacios por la condición de discapacidad, pero solo puede pasar la persona que lo va empujando y la persona con discapacidad. Y entonces, ¿dónde queda la familia? Y entonces nos perdemos, ¿no? Porque estamos integrados, o nada más 4, o nada más, pues su familia son 5, porque van sus primos, y va su tío, y va su tía. Y entonces, ¿dónde estamos parados? Y es no solo visibilizar hacia afuera, que creo que es lo que venimos a presentar nosotras como una necesidad, sino también lo que pasa dentro de las familias y dentro de lo que pasa en cada familia, en tu familia, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde miras? Me comentaba la compañera que yo he sido capaz de atropellar a alguien porque estoy con permiso, y ahora sistematicé esto para que me hagan caso, porque va a pasar. Pues hay gente que nos dice, discúlpeme, y lo salta. ¿Perdón? Y eso es no visibilizarnos. O sea, ¿quién tiene la discapacidad? Él, que tiene parálisis cerebral, que no trae un anuncio acá, pero que sí está en silla de ruedas. Me pregunto cómo le hacen los sordos todo el tiempo, ¿no? Si no oyen, ¿cómo van a identificar? ¿Se ponen orejas más grandes o cómo? Y aún así, ¿no? Nos atropellan. Entonces nosotros vamos formando esta sociedad, nosotros formamos ese gobierno, estemos enterados de qué sucede. A mí me asustó la cantidad. Digo, yo ni siquiera es pensar que me den el 10%, mucho menos. Mucho menos necesitamos para estar bien. O sea, de negarme a que Inti no puede cursar otros 4 años en taller. Y entonces, ¿qué hago? Y lo convierto como en los 70s a un niño de cuna, donde se siguen retorciendo porque la espasticidad se los come, porque no tiene terapia, porque ya no es un niño y tampoco ya es un adolescente. Él ya con 20 años pues ya es un adulto, y entonces en el INR no nos dan el acceso porque tiene prioridad la infancia, y estoy de acuerdo. Pero si hay dinero para los baches, yo creo que también habría dinero para instituciones, para espacios con gente preparada, como mencionaba Margarita. Y como desde ahí, y estar, o sea, no solo estar la gente que invitamos hoy a que nos escuchara.
O sea, que esto sea como hacia afuera. A mí hablé anoche y hoy en la mañana hablaba con Margarita y me decía de esta presentación y me pareció interesante los números y yo no tengo ganas ni de reír ni de llorar, tengo ganas de encabronar, ¿no? Porque todo habla de que vamos a seguir siendo invisibilizados si no ponemos en marcha esta nueva ley. Estaba leyendo el documento y dice que en el 2020 una iniciativa de reforma constitucional para incorporación del derecho al cuidado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Sistema Nacional de Cuidados en el artículo 73, a nivel federal se encuentra detenida y sin avances. No, mira, hasta escalofrío me da y me pone, de veras me enoja, porque entonces ¿cuándo vamos a ser vistos? Dice que se invierte, que se nos dan apoyos, pero que no están legislados, ¿no? Que es como, bueno, pues este sexenio y que les vaya bien. Y entonces, ¿dónde estamos parados? ¿No? ¿Y hacia qué dirección vamos a tomar? Si hay necesidades, y hay muchas necesidades. Me regreso a la tabla, el punto 3, sobrecarga y riesgo. Y es una sobrecarga de trabajo. Yo siempre me lo he dicho desde que nació Inti, yo vivo por dos, ¿no? 2 veces me baño, 2 veces como, 2 veces me duermo, ojalá no me duermo, ¿no? Estoy con el ojo pelón todo el tiempo. Ayer, por ejemplo, ya dieron agruras porque comí un pastel de limón. El riesgo, yo me caí hace 6 años, me rompí el pie por estarlo bañando, ¿no? Sí es un riesgo. En este boleto de necesito un bastón, necesito un aparato auditivo, yo necesito una silla para poder bañar. Ya se ideó, ¿no? A partir de las asociaciones se ideó sillas y formas, pero no nos funcionó. Sí tiene que ser como un estudio muy, muy específico de mi necesidad es esta. Ay, pues las personas, digo Inti, creo que no, pero las personas también cuidan, ¿no? También le tocó a mi abuelita cuidarme y le tocó a mi mamá cuidarme, ¿no? Y mi abuelita era una adulta mayor. Al menos el 73.7 reporta haber cuidado a alguien en su hogar por enfermedad o convalecencia, ¿no? A mí cuando me caí, pues agárrate de tu silla de escritorio que tiene ruedas y ándate, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo que no está remunerado, no está pagado y que las familias, mamás, las mujeres, tenemos la obligación de hacerlo, porque si no te vuelves mala madre, ¿no? Y no creo que yo sea eso. Yo creo que cada una del esfuerzo que ponemos es a partir de nuestras propias historias. Y es donde hay que movernos en nuestras propias historias y decir, ¿qué estoy haciendo? Por supuesto que el impacto de oportunidades, el 40.3 reporta que el cuidar limita estudiar o trabajar. Dejé la maestría, ¿no? Dejé un trabajo de oportunidad. No me arrepiento, estoy cuidando a mi hijo, como cualquier mamá, o algunas mamás lo harían, no sé si cualquiera, ¿no? Pero sí implica, ¿no? Si yo ganara 30,000 pesos mensuales estaría fabuloso. Gano 6,000 pesos quincenales, no me alcanza. El apoyo de bienestar tampoco alcanza. Estaba haciendo la cuenta y dije, bueno, pues sí me dan una lana. El paquete de pañales me cuesta 300 pesos. Nada más que gasto 2 a la semana, son 600. Y entonces empiecen a restar porque para transportarlo yo gasto 400 y tantos, casi 500 pesos de gasolina por 3 días que lo llevo a la escuela. Y empiecen a restarle, ¿no? Y desde ahí, sí es un apoyo, nadie me lo regala, más que el Estado. Sí sale de los impuestos, sale del petróleo, ¿no? Sale de estos malos manejos y nos dan las babas. Y desde ahí, bueno. Pues el impacto de oportunidades, pues así, ¿no? No puedo ser profesionista como quisiera. Estoy atendida a un trabajo del que me aguanta. Les platico, en la escuela de Inti queda en la acera de enfrente de mi trabajo. Yo trabajo media jornada. Puedo ir a asistirlo porque si no tendría que estar ahí afuera sentada en la banqueta, porque hay necesidades, hay que cambiarlo, hay que cambiarle el pañal. Y hay asistencia.
Sí hay asistencia, pero para la edad que tiene Inti ya no es lo más viable, ¿no? Sí hay que hacer un estudio de cuáles son las necesidades reales. Se me hace nudo en la garganta, porque son 20 años de los que no esperaba vivir, de los que me aferré, se aferró, y que en el cotidiano hemos ido avanzando. Pero es bien despacito y hemos ido avanzando, las mamás que queremos luchar con esfuerzo, ¿no? Y no tendríamos por qué luchar, no tendría por qué ser así, las estadísticas no tendrían que mostrar esto si empezáramos a ser honestos desde nuestros hogares. Desde por qué se está gastando, y no es que me tengas que entregar cuentas, no y sí, es que me tienes que dar una explicación, ¿por qué no tapaste este hoyo? Yo me vine por toda la calle de Madero para llegar aquí y está pandeado, ¿no? ¿Se han subido a una silla de ruedas? Vibra el cerebro. Yo me lo tengo que llevar por el medio a Inti. Y además, cuide su mano, pues cuide su cerebro, ¿no? Sí me da coraje que no, ni siquiera somos capaces de mirar al otro, de mirar esta necesidad que tiene el otro. Y mientras no empecemos desde ahí, no va a suceder nada. Me alegra mucho que estemos en esta mesa. Lamento no haber dicho los números tal cual, pero ahí están. Ahí los vas a tener para que sí nos contemples. Para que sea más allá de, sí, échenle tanto presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto que sea específico para, y que las necesidades sean tomadas en cuenta. Se me ocurre que los viejitos necesitan otro bastón. O sea, con 40 años de ser ciego, con 20 años necesita otra silla de ruedas. Bueno, pues sí, estas ruedas ya no dan y no me venden las ruedas, me venden toda la silla, ¿no? Y así fijar nuestras necesidades desde ahí. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Jessica Aguilar, soy mujer, soy usuaria de silla de ruedas, vivo con discapacidad múltiple. Yo hoy decidí hablar del capítulo 6 y 7, que hablan del sistema de apoyos y del derecho a la habilitación y a la rehabilitación. El capítulo 6, vamos a intentar resumir un poco porque este es un trabajo que venimos haciendo de no meses, sino creo que ya vienen varios años que se ha venido trabajando. No es algo que se nos ocurrió ayer, sino es una necesidad que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, donde también nos hemos venido capacitando. Hemos leído leyes, hemos tomado cursos, o sea, esto no está hecho nada más por lo histórico que tenemos, ¿no? Sino también viene de un estudio de horas de estar trabajando y viendo nuestras necesidades, y no nada más de unos cuantos, sino de la comunidad, desde nuestra comunidad. Bueno, el sistema de apoyos para la inclusión de personas con discapacidad reúne recursos, estrategias y servicios que favorecen nuestra autonomía, la participación y el ejercicio de nuestros derechos en la vida diaria. Incluye ayudas técnicas y asistencia humana para actividades como comunicarnos, estudiar o trabajar. Este informe muestra que las personas con discapacidad necesitamos múltiples apoyos para vivir de forma independiente, pero existe una gran brecha entre lo que necesitamos y lo que ahora recibimos. Los apoyos más necesarios que muestra esta encuesta exploratoria es el transporte y el acceso al espacio público, con más del 80% de necesidad. El apoyo económico, una vez más, viene a hacerse presente con el 84% de necesidad. La asistencia personal con un 72.7%, y se me hace algo bajo porque no todos conocemos qué es una asistencia personal. Entonces, al no conocer qué es, pues no nos hace falta, ¿no? Los centros de vida independiente, igual 76.9%, igual porque aún está el desconocimiento de qué es un centro de vida independiente. Si no, creo que lo veríamos en un 100% de necesidad. Y las principales carencias es 6 de cada 10 personas necesitamos transporte accesible y no lo tenemos. 2 de cada 3 necesitamos los centros de vida independiente y en México estos no existen. Más de la mitad necesitamos apoyo económico adicional y no lo recibimos.
¿Adicional a qué? Adicional a estas becas del bienestar, adicional a si tenemos un trabajo, adicional si la familia nos apoya. Tener una discapacidad es tener una vida muy cara y pues no nos alcanza. También las principales carencias también necesitamos muchos apoyos y a veces no lo encontramos ni siquiera en la familia. En esta encuesta, más del 89% considera necesario que la familia se involucre más. Y por involucrarse más allá de la mujer, ¿no? Porque esto de los cuidados se centraliza más del 60% en las mujeres. Y no hay de la pareja, no hay del primo, del amigo, más familia que apoye en esos cuidados. 4 de cada 10 casos no logramos esta corresponsabilidad familiar. Las mayores necesidades son sistémicas, que es el entorno, el dinero y el apoyo humano. Las fallas en servicios públicos y trámites, el acceso a los derechos depende muchas veces a los factores arbitrarios, como lo son el 43.8% recibe apoyo en trámites. Por ejemplo, para hacer, no sé, algún trámite, hasta para esto del bienestar, necesitaron asistencia humana para poder ir a realizar el trámite en persona. El 45% dice no necesitarlo, y la experiencia de todos estos trámites depende mucho del trato personal, de la accesibilidad del lugar y de la burocracia. Los problemas que identificamos son los trámites complicados o imposibles, la falta de accesibilidad no solo física, sino también comunicacional, la discriminación y el maltrato institucional, las barreras digitales. La burocracia puede convertirse en una forma de violencia institucional. Necesidades de capacitación. Existe una fuerte demanda de formación en 3 niveles. Las familias cuidadoras, un 78.6%, las asistentes personales, un 62.7%, y los servidores públicos, un 56.5%. Esto refleja en el cuidado que no es intuitivo, que requiere habilidades y que necesita la profesionalización. La inclusión no solo depende de recursos, sino de la calidad del apoyo humano. La parte 7 es el derecho a la habilitación y a la rehabilitación. El 86.6% requerimos terapias para mantener o mejorar la funcionalidad. Más de las demandas son la demanda física, el 64.1%, la ocupacional, 60.4%, y la terapia psicológica, un 59.7%. La rehabilitación no es solo física, sino incluye la salud mental, la comunicación y el aprendizaje. Principales barreras para acceder a las terapias son el costo, que es la principal barrera con un 90.5%, la distancia con un 54.9%, la falta de transporte una vez más, la accesibilidad, el 38.5%, la falta de acompañamiento, el 30%, y la discriminación, el 16.8%. Sí existen los servicios, pero pues no son accesibles en la práctica. La evaluación de los servicios públicos, como las utopías, los pilares o el DIF. Las utopías, el 66.5% no ha acudido a ellas. ¿Por qué? No hay servicios adecuados, están saturados, los horarios son incompatibles y las barreras de acceso. El DIF en Ciudad de México, el 61% no ha acudido a un DIF. ¿Por qué? Por la lejanía y el transporte, trámites complicados, la falta de seguimiento y la saturación. La oferta existe, pero pues de nuevo no hay un acceso para esas oportunidades. Como cierre de mi primera participación, me gustaría dejar muy clara esta idea. El problema no es solo la falta de apoyos, sino que actualmente existe un sistema fragmentado, donde el acceso depende del dinero, del lugar donde vives y de si tienes o no un apoyo humano. Por eso, lo que se necesita es un sistema de cuidados y apoyo integral, con enfoque de derechos, que realmente garantice la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. Gracias. Hola, muy
a todas y a todos. Yo soy María Morales y vengo en representación de la Fundación Una Mirada Red. Nosotros lo que hacemos es brindar apoyo, acompañamiento y seguimiento a familias con niñas con síndrome de Rett. No sé si alguno de ustedes había escuchado alguna vez del síndrome de Rett. Pues ese mismo desconocimiento se enfrentan nuestras familias día con día en el sistema de salud. Entonces, por eso lo que hoy presentamos no es solo un conjunto de datos, es una fotografía clara de cómo viven las personas con discapacidad en esta ciudad y también cómo lo enfrentan día a día sus familias. Y el mensaje central que queremos darles es contundente. La autonomía no depende de la voluntad individual ni del echarle ganas. Depende de los apoyos que existen o de los que hoy lamentablemente están faltando. Cuando estos apoyos no existen, lo que se pierde no solamente es la movilidad, se pierde la libertad, las oportunidades y la dignidad. Con esta encuesta podemos encontrar 3 hallazgos claros. El primero es la interdependencia. Necesitamos cambiar la forma en la que entendemos la vida independiente. Ser independiente no significa hacerlo todo yo sola o yo solo. Significa tener los apoyos y poder decidir sobre ellos. Y los datos que podemos hallar son claros. El 74% de las personas necesita apoyo para salir de casa. El 30% para salir de la cama y el 42% para comunicar sus necesidades. Esto nos dice algo muy fuerte. Sin apoyos, la participación social simplemente no ocurre. El segundo hallazgo es la corresponsabilidad que hoy lamentablemente no existe. Actualmente el sistema de cuidados realmente recae completamente en las familias y en la mayoría de los casos, como lo habían comentado anteriormente, en una sola persona. El 66.9% depende de un solo cuidador o cuidadora y el 53.6% no tiene quien lo sustituya. Esto, por obvias razones, no es sostenible, porque cuando el cuidado recae en una sola persona, no solo se pone en riesgo a quien recibe apoyo, sino también se puede llegar a romper el equilibrio de la familia. Hoy, las familias lamentablemente están sosteniendo solas lo que debería de ser una responsabilidad compartida con el Estado. El tercer hallazgo también es la falta de apoyos formales. Casi 9 de cada 10 personas no cuentan con asistencia personal, aunque más del 70% considera que es indispensable. Esto obliga a depender completamente del entorno familiar y limita el acceso a educación, trabajo y vida comunitaria. En estas condiciones, la autonomía deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. También nos pudimos dar cuenta de algunos focos rojos y estos son los más llamativos o los que más alertan. Estos datos que acabo de comentarles, como les dije, tienen consecuencias y son concretas y preocupantes. El primer foco rojo es el encierro. Cuando no hay apoyos, las personas dejan de salir, pierden su vida comunitaria y poco a poco también pierden su acceso a la salud, su salud misma, el acceso a la educación, a oportunidades, y el aislamiento no se vuelve una elección, sino una consecuencia del abandono estructural que se ha venido dando. El segundo foco rojo es la violencia. El 11.7% ha vivido violencia por parte de quien brinda cuidados. Pero lo más grave es que muchas de estas personas no tienen a dónde ir. Y cuando no hay alternativas, el cuidado deja de ser apoyo y puede convertirse en control. Y la discapacidad como un foco de alerta. El tercer punto es el riesgo de colapso familiar. Más de la mitad no tiene quien sustituya al cuidador principal. Esto significa que ante cualquier emergencia, todo simplemente se rompe. Y finalmente, la cuarta es las brechas territoriales. No es lo mismo vivir en una alcaldía con servicios accesibles, que esté un transporte accesible, a una donde la distancia es más de 2 horas y donde lamentablemente la inseguridad se vuelve también una barrera. Les voy a comentar algo rápido. Nosotros atendemos a niñas que viven en el interior de la República,
y principalmente a niñas que viven en las afueras de la ciudad. Tenemos una pequeñita que vive en la zona de Tláhuac por Mixtic, no sé si ubiquen, pues ella tiene que hacer un traslado de alrededor de 3 horas al Instituto Nacional de Pediatría para una terapia de 15 a 20 minutos. Eso no es sostenible. Y la mamá tiene que cargar con su silla de ruedas, sus equipamientos y todo lo que necesita la niña para su terapia y para su vida cotidiana. Sin un transporte accesible, sin auto propio y obviamente también a veces sin recursos. Esto deja algo muy claro. No hay una sola ciudad, hay muchas realidades distintas. Por lo tanto, las políticas deben de responder a esa diversidad. Es por esto por lo que urge una mirada territorial, de la cual vamos a hablar, bueno, ya comentaron mis compañeras y hablaremos las propuestas de política pública que se hacen en esta encuesta. Frente a este panorama, la propuesta es clara. Necesitamos pasar de esfuerzos aislados a un sistema de apoyo territorial ordenado y accesible. ¿Y este sistema de apoyo territorial en qué consiste? En crear sistemas por alcaldía, así como definir una canasta territorial de apoyos para que cada alcaldía garantice un mínimo de asistencia personal, comunicación, salud mental y servicios comunitarios. La otra es una consulta real. Escuchar directamente a las personas con discapacidad en cada territorio, realizando consultas vinculantes reales con metodologías accesibles para todos, como lengua de señas, braille, comunicación aumentativa y alternativa, etc. Porque diseñar políticas sin escuchar es invertir recursos en soluciones que no funcionan. También tenemos el ordenar y evaluar lo que ya existe. Las utopías, los pilares, las casas, las 3R, los DIFs. Hoy hay servicios, pero no siempre son accesibles o suficientes. Existen diversos factores que son una barrera, entre ellos la oferta, que lamentablemente no está coincidiendo con las necesidades de la población. Por eso se propone mapear, evaluar y transparentar esta oferta. Esto no es gastar más, sino es gastar mejor en algo que sí funcione. La otra es la profesionalización del cuidado. Para que el cuidado deje de caer solamente en los hogares, son necesarias políticas públicas que consigan profesionalizar y humanizar el apoyo con capacitaciones certificadas, estándares mínimos para proteger la dignidad, autonomía de las personas que cuidan y de los que son cuidados. También se propone implementar entonces un programa de capacitación y certificación para cuidadores y cuidadoras familiares en salud mental, manejo de crisis, prevención de la violencia y autocuidado. Así como también capacitar asistentes personales, como ya lo habían comentado antes, para generar competencias técnicas con ética en el apoyo y la prevención del abuso. Y también se necesita capacitar a servidoras y servidores públicos, sobre todo en ventanillas clave, como lo son las ventanillas de salud, de educación, de programas sociales, de trámites, de transportes, porque sabemos lo engorroso que es para algunas familias llegar a tramitar simplemente la beca de bienestar o la beca de discapacidad. También tenemos los senderos accesibles y seguros. Sin transporte accesible, como ya lo habíamos comentado, sin calles seguras, sin iluminación, sin rutas amigables, la inclusión no existe. Por eso se deben garantizar rutas seguras y accesibles para salir de casa. Para esto, esta encuesta propone definir por alcaldía corredores prioritarios accesibles desde zonas habitacionales hacia centros de salud y rehabilitación, así como a escuelas y centros comunitarios, entre otros. También es necesario invertir en los senderos con criterios mínimos, como las banquetas continuas, rampas correctas, cruces seguros, puentes peatonales accesibles y señalización para una accesibilidad universal. Y de esta manera también garantizar el transporte y la conexión. Porque hay algo fundamental. Si una persona no puede salir de su casa, no puede ejercer ningún derecho. También
vamos a hablar sobre cuidados paliativos y apoyo para la vida independiente. Por ello es necesario vincular los cuidados paliativos descritos en el artículo 155 de la Ley de Salud con la vida independiente. Se debe de garantizar como derecho exigible una ruta de doble protección para discapacidad y enfermedades graves, que integre cuidados paliativos con acceso a medicamentos e insumos y atención ambulatoria o domiciliaria según la necesidad de las personas. Y para vincularla con el apoyo para la vida independiente en comunidad, se necesita y se debe asegurar la asistencia personal, apoyos para la comunicación, ayudas técnicas, adaptaciones del hogar y acompañamiento para trámites. Asimismo, se debe priorizar territorialmente equipos multidisciplinarios que puedan atender en hogar y conectar en servicios comunitarios, para garantizar no solamente atención médica, sino también autonomía y calidad de vida. Como conclusión, hoy el sistema descansa en las familias, pero sin los apoyos necesarios. Y cuando eso ocurre, la libertad se reduce, las oportunidades desaparecen y la desigualdad se profundiza. Por eso, esta propuesta no busca asistencialismo, busca algo mucho más importante: garantizar condiciones reales para que las personas puedan decidir sobre su vida, porque al final los apoyos no son un gasto, son lo que hace posible la dignidad, la autonomía y la verdadera inclusión. Muchas gracias. Voy a hablar de nuevo, soy Jessica Aguilar y a mí me toca hablar ahora de los anexos. Son 3 partes muy importantes donde quisimos ampliar todavía más la información. Es una parte muy amplia de este documento que estamos entregando, donde les invito a tomarse el tiempo de leerlo. Igual si tienen alguna duda, ya nos ubican para poder platicar más a fondo de estos temas. Principalmente los que son los centros de vida independiente y la certificación de saberes y experiencias. En el anexo 1 es clave en este documento también, que es el glosario. Aquí vienen las definiciones sobre conceptos clave de como vida independiente, apoyos, la asistencia personal y los cuidados. Esto es fundamental porque evita confusiones o interpretaciones erróneas, permite hablar desde un enfoque de derechos y no asistencialista, y da la claridad para diseñar políticas públicas adecuadas. Este glosario no solo es un anexo, es la base conceptual que define cómo entendemos la discapacidad, el cuidado y la autonomía. No estamos inventando el hilo negro, son palabras que existen y que ya están nombradas. Si no se nombra algo correctamente, podría ser discriminatorio. Entonces, por eso decidimos explicarlo e incluirlo en este anexo. Y antes de hablar de los centros de vida independiente, quisiera hablar de qué es la vida independiente. Este es un concepto clave, ya que no significa que una persona haga todo solo, todo por sí mismo, sino la vida independiente es tener los apoyos necesarios para la toma de decisiones, para vivir en la comunidad. Ya lo hemos hablado, mis compañeras, de qué es estos apoyos, que pueden ser apoyos humanos, apoyos técnicos, de diferentes formas. Incluye la asistencia personal, los apoyos técnicos, la accesibilidad y las redes comunitarias. Por vida independiente, directamente existen los apoyos suficientes y la accesibilidad. Los centros de vida independiente, ahora sí, este es un tema muy amplio, ya que quisiéramos decirlo en un pequeño concepto, pero es toda una ideología sobre la discapacidad y las personas con discapacidad. Los centros de vida independiente se proponen como espacios comunitarios gestionados mayormente por personas con discapacidad. Se sugiere que se administre por más del 60% por personas con discapacidad, porque, como dice esa frase, nada sobre nosotros y nosotros. Entonces, qué mejor que nosotros mismos manejemos estos espacios para saber nuestras necesidades y cómo poder desarrollarlas. Es fundamental para fomentar la autonomía y la toma de decisiones, rompiendo con el modelo de dependencia familiar y la institucionalización forzada. También la institucionalización forzada es todo un tema. Por la ONU acaba de salir un documento donde en México se habla
que están en esas instituciones donde las personas con discapacidad están en completo abandono, donde la familia va y los recluye en ese espacio porque o ya no quiere hacerse cargo de estas personas o ya no puede económicamente hacerse cargo de estas personas. Entonces, estos centros de vida independiente apoyarán para promover la autonomía, brindar el acompañamiento de pares y articular apoyos y servicios para las personas con discapacidad. El 66% necesitamos estos apoyos y pues no lo tenemos. Eso significa que hay falta de espacios comunitarios, la inclusión no se garantiza en el territorio en el que vivimos y las mayores barreras son de nuevo el transporte, el espacio público y la economía. Como ven, muchas veces se repiten estos tres factores que creo que son fundamentales. La asistencia personal y los cuidados. Por asistencia personal se define como el apoyo humano dirigido por el usuario. El usuario viene siendo la persona con discapacidad. Es fundamental que sea financiado por el Estado, pero controlado por la persona con discapacidad para asegurar nuestra autodeterminación. ¿Por qué? Porque si tenemos este apoyo, yo con este apoyo voy a decidir a quién voy a contratar, a quién quiero contratar que sea mi asistente, porque a lo mejor el Estado puede mandarme a alguien, pero si no tengo esa afinidad personal, va a ser muy difícil que podamos llevar muy bien este trabajo, porque al final de cuentas va a ser un trabajo de asistencia y nosotros como usuarios, si no estamos a gusto con ese servicio, pues no va a funcionar. Entonces nosotros tener esa autodeterminación para saber nosotros a quién contratar con el dinero que nos va a apoyar el Estado. Y los cuidados paliativos que llama mi compañera, estos deben ser parte también fundamental e integral para cualquier persona con una enfermedad grave, brindando alivio al sufrimiento y soporte a las familias, incluso en el hogar. La redistribución de las cargas es un sistema formal que busca reducir la sobrecarga histórica que recae sobre las mujeres cuidadoras, evitando el quiebre de las relaciones del cuidado por el agotamiento. Y estamos proponiendo un modelo escalonado, que esta implementación se proponga en etapas, desde centros de diagnóstico y formación, pasando por los apoyos de movilidad puerta a puerta, hasta llegar a un sistema público de asistencia personal financiado por el Estado. Por eso los centros de vida independiente son clave para llevar la independencia a la práctica. En nuestra ruta de acción son 3, es la ruta de doble protección, que se propone una integración obligatoria para quienes vivimos con discapacidad y enfermedad grave, asegurando los medicamentos, insumos y asistencia humana continua. El enfoque territorial, que son las políticas que deben diseñarse por alcaldía, ya que las barreras de transporte y servicios varían según el territorio. Y la certificación de pares, la certificación y el trabajo de pares. Es vital la certificación en el trabajo de cuidados y fomentar el acompañamiento entre pares, reconsiderando el valor de la experiencia vivida que fortalece la autonomía. Ya van varias veces que menciono este trabajo de pares, y esto significa que entre las mismas personas con discapacidad nos demos este apoyo, porque quién mejor que alguien que está viviendo diferentes situaciones te pueda escuchar, porque esto no es un lugar para darnos consejos, sino más que nada es un acompañamiento de escucha, el apoyo entre pares. Y algo también muy importante de este anexo es la certificación de saberes y experiencias, porque queremos que los cuidados se den de manera pues educada y con los valores necesarios y la educación necesaria para que también sean remunerados, que es el reconocimiento al trabajo no remunerado. Se busca certificar a las personas que ya realizan labores de cuidado, frecuentemente familiares, para que su experiencia sea reconocida formalmente como una competencia laboral. Aquí no buscamos que si tú ya eres una persona cuidadora, se te pague por cuidar a tu familiar. No, aquí lo que buscamos es que se capacite a una persona, sea cuidadora ya o no, sino se capacite en estas expertise de los cuidados hacia las personas con discapacidad. Y de esta forma sea un trabajo más, como una carrera técnica, supongamos, es lo que se pretende. Y de esta forma se va a contratar a esta persona cuidadora y no va a cuidar a su hijo, a su hija
a su mamá, no, va a cuidar, va a asistir a otra persona. Aquí ya no se diría cuidador, sino sería una asistencia. La capacitación para el empleo, que es de nuevo esta certificación, que los cuidadores y cuidadoras acceden a mejores oportunidades laborales y a una remuneración justa, transformando una actividad invisible en una profesión ya valorada. En la formación integral, el proceso incluye capacitación en derechos humanos, perspectiva de género, técnicas específicas para el apoyo a personas con discapacidad o enfermedades graves. La certificación de apoyos y servicios son estándares de calidad. Los servicios ofrecidos por las instituciones o centros de vida independiente deben cumplir con estándares certificados para garantizar que el trato sea digno y respetuoso de la autonomía del usuario. Los centros de vida independiente serían centros que funcionan como estos entes certificadores que validan a los apoyos técnicos y humanos, realmente fomenten la independencia y no la segregación. El rol de la certificación de la autonomía es la confianza para el usuario, para la persona con discapacidad, contar con el personal certificado que brinde la seguridad que la asistencia personal comprende la diferencia entre el cuidar y el apoyar. El cuidar es asistencialismo y el apoyar es autonomía. La certificación de pares. Se promueve que personas con discapacidad certifiquen a otras personas con discapacidad, utilizando el saber experto de la vivencia propia para guiar a otros en el proceso de vida independiente. El impacto de las políticas públicas es la profesionalización del sistema, la garantía de derechos. Los datos claves aquí: el 76.6% pide capacitación para personas cuidadoras, el 62.7% para las asistencias personales y el 56.5% para los servidores públicos. Esto es importante porque mejoraría la calidad del cuidado, reduce los riesgos y reconoce este trabajo como un derecho y no como una carga invisible. En la conclusión, este informe deja claro que el problema no es individual, sino es estructural. Lo que se necesita es un sistema integral de cuidados y apoyos con enfoque de derechos y de vida independiente, que incluya el apoyo económico suficiente, la asistencia personal, los servicios accesibles, la tecnología de apoyo, los centros de vida independiente. Hoy no vinimos a inspirar a nadie, hoy venimos a proponer, venimos a dejar claro que sin apoyos no hay autonomía y sin autonomía no hay ejercicios de derechos. Gracias. Sí, y justamente quiero cerrar precisamente haciendo un llamado a que esta encuesta precisamente pide que haya capacitación para las personas cuidadoras, pero obviamente la capacitación significa proveer herramientas, conocimientos, habilidades para las personas que tenemos el reto precisamente de acompañar a una persona con discapacidad o que tiene un diagnóstico crónico, etcétera, ¿verdad? Pero también pide certificar a personas que se van a integrar a un mercado laboral, porque obviamente el cuidado no debe de ser solamente un pilar del bienestar social, sino también es un pilar económico, porque a la medida que todos los trabajos se están automatizando, el trabajo de cuidados no se automatiza. Este sigue requiriendo de talento humano, de personas, precisamente para proveer estos servicios. Y obviamente tenemos en México desde hace ya varios años el CONOCER, que es el Consejo Nacional para la Normalización de los estándares de competencia o estándares laborales, que nos permite precisamente acreditar a las personas que ya cuentan con ciertas habilidades, desempeños, experiencia para desempeñar ciertas actividades. Y anclar precisamente esta certificación al conocer permitiría que muchas personas, incluso sin tener secundaria o primaria o etcétera, solo por haber sido cuidadora o asistente personal ya durante 5 o 10 años, esa experiencia se reconozca a través de un certificado, precisamente un estándar de competencias que tiene reconocimiento incluso a nivel regional a través de la Alianza del Pacífico.
es decir, que alguien con ese certificado va y se presenta en Colombia y es igual de válido que en México o en Perú, y creo que hay que aprovechar eso, que tenemos ese andamiaje precisamente para crear estos perfiles y estos roles que van a integrarse o se pueden integrar a un mercado formal que tiene cada vez más demanda, porque ya lo estamos viendo, la pirámide poblacional va a la inversa, cada vez tenemos más personas mayores que necesitan de apoyo, no tanto de cuidados, ¿verdad? Apoyo para salir al banco, apoyo para ir a hacer algún trámite porque no lo entienden a lo digital o lo digital es inaccesible y que necesitan de apoyo, pero también necesitan accesibilidad, que la banca esté pareja para que no se caigan y ellos solitos se mueven por la ciudad. La accesibilidad y el apoyo permiten la autonomía de todas las personas independientemente de nuestra edad o de nuestra condición o de nuestra discapacidad. También es importante, aquí en este anexo proponemos estos roles que hemos identificado a través de un mapeo que se hace al Registro Nacional de Estándares de Competencia, que es precisamente este listado de todos los estándares que se pueden validar a través del conocer. Hacemos esta propuesta de perfiles laborales que se necesitan precisamente para que nazca un sistema de cuidados que no sea asistencialista, que cree empleos, que paguen impuestos las personas que se emplean en estas áreas y que den cuidado y apoyo digno a quienes los requieren y no de manera precarizada. Y también quiero cerrar haciendo precisamente y que queden las actas como parte de la consulta, es que el proyecto de ley no nos llena al 100% o no satisface las necesidades ni presentes ni futuras, porque híjole, ahorita estamos hablando del sistema de cuidados y después vienen otros temas y ya se nos olvidó por 20 años, así como cuando logramos que se naciera la Constitución de la Ciudad de México y cuántos años pasaron para cumplir con la legislación del sistema de cuidados. Es que esta ley debe de hablar de tiempo propio de las mujeres, no de tiempo libre. Sí necesitamos tiempo libre para el ocio, para el descanso, pero necesitamos tiempo propio. El tiempo propio es nuestro derecho a decidir en qué usamos nuestro tiempo. Y no solamente cuidar, sino trabajar, atender el estudio, ¿verdad? Que muchas dejamos truncado por cuidar, o aprender a hacer otra actividad, o profesionalizarme, o hacer muchas cosas, porque nada más se habla de tiempo libre y de poner espacios de ocio y de disfrute para el cuidado, ¿no? Cuando necesitamos cosas o programas que nos permitan que ese tiempo propio lo decidamos en hacer en las actividades que cada una considere pertinente. La otra es que no habla de un sistema de apoyos. Ya a su secretaria técnica, Fernanda, le hice llegar un capítulo sobre el sistema de apoyos, porque si las personas con discapacidad no tienen los apoyos que requieren para participar en igualdad de condiciones que las demás personas, o se quedan acá en casa cuidando a otras personas del hogar, o van a requerir de que una persona se quede con ellos en la casa. Y no vamos a eliminar el cuidado, ni a las cuidadoras, por más transferencias, por más utopías, por más que pongamos, el cuidado precarizado va a seguir allí en esos espacios. Y otra, sobre cuidados paliativos, porque no hablan de cuidados paliativos. Y justamente estos cuidados paliativos que sean acorde al artículo 155, como lo decía, de la Ley de Salud de la Ciudad de México, como lo decía María, porque el supuesto de cuidados paliativos es para aquellos que viven enfermedad grave, no terminal. Y tenemos precisamente, como decía María, a familias, ¿no?, que tienen a su cargo personas que tienen una enfermedad grave y que además viven discapacidad y que se precariza doblemente o triplemente su condición porque son
los dos extremos de la vida, o infancias o personas adultas mayores que viven con esta enfermedad grave, pero además viven con discapacidad, y tiene a una cuidadora 24/7 vigilando niveles de oxígeno, el que se pueda hidratar, se pueda mover de posición para no allagarse, y que justamente no lo están mencionando en la iniciativa de ley. Y necesitamos precisamente que haya un sistema de cuidados paliativos, o que el sistema de cuidados integre los cuidados paliativos para las personas que lo requieran, integrando relevos, los medicamentos que se requieren, porque otra vez las personas con discapacidad gastan en medicamentos porque no están precisamente considerados en el cuadro básico del sector salud, o van a sus clínicas si no los hay. Gastan en transporte, aunque hay mucho transporte público, porque no es accesible. Y justamente que ese costo de vivir con discapacidad bajaría si tuviéramos los servicios necesarios en la ciudad. Entonces, también hacer un llamado justamente para que al rato a la familia de la que nos habló María, que actualmente va al Instituto Nacional de Pediatría, no le toque ir hasta Iztapalapa, porque ahora en diciembre nos dieron la sorpresa de que la jefa de gobierno habló que en cada alcaldía se iba a hacer un centro especializado para atender cierta discapacidad. Entonces, imagínense, va al INP, de Mística al INP le queda lejos, pero si va a Iztapalapa, porque va a ser donde se va a atender su niña, le queda el doble de lejos. Y como ya va a estar más grande, esa niña va a terminar en una cama. Y la mamá va a tener que salir a trabajar, porque ¿quién va a ver por ella? Entonces, necesitamos precisamente centros de vida independiente en cada uno de los pilares, de las utopías, de los centros de salud, que puedan acompañar a las personas con discapacidad de manera territorial, a las personas que viven enfermedad grave de manera territorial, para acercarles los servicios y para ir haciendo estas rutas seguras y accesibles, para acercarse al transporte, a los servicios, y que no queden hacinadas en sus casas. Y recordemos, el cuidado nos compete a todas y a todos, porque aunque no tengamos hijos, tenemos padres, tenemos madre, tenemos abuelas, abuelos, y necesitamos ciudad accesible para todas y todos. Incluso nosotros vamos a llegar a envejecer, y también nos va a preocupar esa banqueta, esa calle adoquinada donde nos vibra el cerebro, ¿verdad, Pati? Y digo, es bien fácil poner precisamente una línea, ¿no?, más o menos del ancho de una silla de ruedas en todas las calles, para que puedan transitar las personas, o las banquetas, precisamente para hacerlas accesibles. Y justamente les invito a que hagan un experimento social. Párense al lado donde hay una escalera y una rampa, y van a ver que todas las personas utilizan la rampa en vez de la escalera. Entonces, creo que hay que construir una ciudad para todas y todos, y esa llave es la accesibilidad. Muchísimas gracias. Híjoles, después de escucharlas creo que el reto se antoja mayúsculo, pero sin duda cuentan con nosotros para poderle entrar a los temas. Antes de pasar a los mensajes de cierre de parte de nosotros, me gustaría saber si en la audiencia hay alguien que quisiera participar. Perdón, también me voy a disculpar por no haberlo presentado desde un inicio, pero está Luis Galeana, secretario de Atención y Promoción Política de Personas con Discapacidad en el Regional PAN Ciudad de México. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos también. Claro, con todo gusto, ahorita te damos el uso de la voz. ¿Alguien más gusta participar? Ok, si gustan pasar en la parte de enfrente, vamos a aplicar la misma, ¿verdad, compañeros? Para que puedan salir en la toma de la cámara, por favor, acá donde está mi compañero Jonathan. Adelante. Muchas gracias, diputada, muchas gracias por la invitación, diputado, muchas gracias, de verdad, felicidades por la nueva encomienda aquí en el Congreso.
Yo decirles que la verdad vine la semana antepasada, que también me invitó la diputada Alice, en una reunión de precisamente del análisis del proyecto de dictamen, y me fui muy desmotivado. Uno, porque yo veía que no, el tema de cuidados lo percibía yo solamente desde una perspectiva, que era la discapacidad. Sin embargo, ahí me di cuenta que hasta la mamá que cuida al niño hoy puede tener un recurso económico para salir adelante, y las guarderías y las estancias infantiles, cosa que pierde el espíritu, señora Garfias, que inicialmente se daba, de ayudar verdaderamente a las cuidadoras de personas con discapacidad múltiples o severas, como es su caso. Sin embargo, esa parte yo me desangelé mucho, leí el proyecto de dictamen, diputada, y veía yo con ausencia de verdad una armonización legislativa. Una armonización legislativa a la que se refiere la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque no veía yo la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad reflejada en ese proyecto de dictamen. Y me llevó a la mente a recordar a Lupita, mamá de una persona con discapacidad con un síndrome de Down, por cierto, trabajadora de Cámara de Diputados, y decía: José Luis, ¿qué hago? Porque mi hijo tiene un tema de precocidad, necesita este alivio sexual, y ¿qué hago? Y me acuerdo también de Román, una persona con parálisis cerebral, que decía, y platicando, porque entre amigos platicamos de ese tipo de cosas, ¿no? Y mi amigo Román también, de ahí de Bachilleres 4, me decía: ¿cómo le hago? No encuentro una pareja, no hay manera de que yo pueda. Y creo que se deja de lado, ¿no? A lo mejor desde la perspectiva de ser madre de familia no vemos ese tipo de necesidades, pero realmente entre amigos y entre caballeros lo vimos y lo palpamos. También esa parte no la vi en el proyecto de dictamen que pudiera estar reflejada. Yo sí quiero asumir una responsabilidad, si me permiten los diputados de Acción Nacional, porque ya ven que en los últimos 7 años toda la culpa la tiene Felipe Calderón, ¿verdad? Toda la culpa de lo que pasa en el país la tiene Felipe Calderón, y hay que asumir lo que sí es la culpa de Felipe Calderón. Déjenme decirle el porqué, y de los gobiernos del PAN. Porque resulta que en el 2005, cuando gobernaba Vicente Fox, se creó la primera Ley General de Personas con Discapacidad. Y esa primera Ley General de Personas con Discapacidad era precisamente transmutar de un proyecto de asistencia social a un proyecto de derechos, porque ya estaba la ley. En la administración de Felipe Calderón se creó también la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ustedes se acordarán, ¿no? 2008 es cuando se firma en los gobiernos del PAN. Pero también lo que hablaban aquí justamente de armonizar y de decir, esto está en la ley. En la Ley General de Personas con Discapacidad habla de las ayudas técnicas, Margarita. Ahí está. No falta más que armonizar este marco jurídico con la ley de nacional, y además existen ahí responsabilidades directas, que es el DIF nacional. Que hoy no existe la asistencia social en México. ¿Dónde están esos trabajadores del DIF nacional? ¿Qué hacen esos trabajadores del DIF nacional? Tampoco está, y tampoco se les da atribuciones en esta materia, en este marco jurídico, cuando ahí está la ley. El artículo 4 de la Convención establece los derechos sexuales de las personas con discapacidad en el capítulo de salud. Ahí está cómo trabajar y hacer conjunto. Hablamos de partidas presupuestales aquí. Acuérdense que en la administración de Felipe Calderón, ¿qué se hizo? Visibilizar las partidas presupuestales. Anexo 12 y 14, que visibilizaba cuánto se gastaba en salud, enfermedades catastróficas. Ahí estaba justamente el fondo de accesibilidad. El deporte también para personas con discapacidad, estaba el fondo para medallistas paralímpicos. Ahí estaba visibilizado. Todos los recursos que se ejercían ahí estaban. ¿Qué se hizo en esta administración? Los fondos desaparecieron. El fondo de accesibilidad, que llegó hasta, en la administración de Felipe, llegó hasta 1,000 millones de pesos. Fue lo máximo que tuvo, Y cuando llega sí me acuerdo.
el presidente, por burlón ya no me acuerdo, el último presidente, el del PRI, perdón, Peña Nieto, desaparece el fondo. ¿Cuál fue la lucha? Regresar el fondo y le regresan los 600 millones y ahí se queda estancado. De ahí en adelante no ha habido visibilización de presupuestos. ¿Cuánto se gasta en cada materia? No hay manera. No hay manera de saberlo, no hay manera de consultarlo, no hay manera de exigir mayor número de presupuestos. Y esta ley habla de ¿qué? De partidas presupuestales progresivas. Yo quisiera verlo y quisiera vivirlo, ¿no? Porque no lo creo, porque así habla la propia Convención Internacional de partidas presupuestales progresivas y al contrario. Lo dejan de ver para que no sepamos si es progresivo o no tenemos. Y ese es el tema. Yo creo que sí, y en esa culpabilidad creo que hay que reconocer de cómo se pasó de un tema de asistencia social a un tema de implementación de derechos, porque ya lo había y lo veníamos viviendo, lo hemos dejado. Alguien decía, debemos de hacerlo juntos. Por supuesto que sí, y exigirle a las autoridades. Hoy tenemos 3 diputados aquí en el Congreso, expurios, diría el célebre, ¿no?, ex jefe de gobierno, mi expresidente. 3 diputados que se asumen con una discapacidad que yo los quisiera ver trabajando aquí con la diputada Alice. Quisiera verlos arrastrando el lápiz como lo ha hecho ella. Y cuando yo le hablaba de Margarita, dijo, claro, somos amigas y claro que todos nos conocemos porque venimos de una lucha de hace muchos años. Cuando vemos el modelo de vida independiente, hay prácticas buenas, nuevas y bien fundadas. Ahí está CAPIS. Para modelo de vida independiente para personas con discapacidad intelectual y motriz, ahí está CAPIS. No nada más, como dice la compañera, no en la silla y me subo y me bajo la escalera, no. Es precisamente convivir con nosotros como iguales y trabajar y hacer lo propio. Y también tenemos derecho a la vida y a ser multiplicados también. Y eso es lo que se nos ha dejado. Diputada, te agradezco infinitamente y a la orden siempre con ustedes. Felicidades a todas. Muchas gracias. Tenemos otra participación, pero le quiero pedir oportunidad, si nos dan chance que nos dé su mensaje de despedida al diputado Andrés Ataide, porque tiene que ir a atender la junta de la conferencia, que es para prepararnos para la sesión del día de mañana. Adelante, diputado. Digo, la verdad no quiero cortar más la estructura del propio orden del día, simplemente agradecer nuevamente a la diputada Liz la organización, la ejecución de este foro, por supuesto a las personas invitadas. Tomé nota de varias cosas de las que fueron platicando. No sé cómo suene, pero es la verdad. No hay mejor manera de dibujar, de diseñar un producto legislativo que escuchando de viva voz el diagnóstico y las necesidades que se tienen. Yo, más allá de repetir lo que ustedes ya dijeron y que aproveché para tomar nota de varias cosas, reiterarles, el pedirles mucho su acompañamiento. Voy a ser bien francote. No lo digo como legislador hoy de oposición, que claro que lo soy, sino si verdaderamente queremos que un producto, que un instrumento de este calado, de esta magnitud, de esta relevancia, camine como queremos que camine, yo hoy les puedo garantizar que cuentan con los 15 votos del PAN y lamento tener que acudir al tema numérico, pero así está hoy la composición del Congreso de la Ciudad. Aunque contemos con los 15 votos del PAN, por la propia composición del Congreso no da. Para bien o para mal, así es esto, requerimos el acompañamiento de otros grupos parlamentarios. En la medida en la que más allá de si el PAN o el guinda o el naranja o el verde, pero en la medida en la que podamos juntar los votos que necesitamos para darle vuelta a un proyecto en efecto que desde el PAN lo hemos dicho en voz de Liz con muchísima claridad, pues está con una distancia aún bastante grande de lo que nosotros creemos el sistema de cuidados de la Ciudad de México necesita, requiere, pues difícilmente lo vamos a lograr. Y de las pocas maneras que en democracia se pueden voltear, cambiar cosas, sobre todo cuando se está desde una posición de minoría, es elevándole el costo político a los que son mayoría
para que haciéndoles ver que aprobando algo que no es suficiente, que no se necesita o que todavía está muy distante del producto ideal, es elevándoles el costo de votar en contra de una propuesta que a todas luces sí recoge no solo el diagnóstico, sino también las necesidades reales de algún sector o industria determinada, o en este caso, de las personas que tienen perfectamente claro lo que se requiere como un sistema de cuidados en la ciudad. Ayúdenos mucho a eso, sin hablar a nombre del PAN, no, de ningún partido, a nombre de justamente las experiencias que han tenido. Justamente haciendo valer lo que se ha padecido en esta ciudad ante tanta cosa que falta. Si nosotros estando ahí al lado para capitalizar algo, no, nosotros del otro lado. Ustedes el día de la votación en comisiones, ustedes el día de la votación en el pleno, que se organicen y vayan, y sin voceros de ningún partido, vayan y digan, oigan, esto no, progresividad presupuestal, ¿y cómo? ¿De dónde? Pónganme claro qué significa eso. Un porcentaje del gasto total que vaya de manera anual al sistema de cuidados y que se incremente cada año el 0.01%, estoy inventando, pero que levanten la voz y exijan eso. Si no, lo fácil, lo cómodo y lo políticamente incluso correcto para quienes hoy forman parte de la mayoría va a ser votar el producto como está. Y si bien es mejor tener algo a tener nada, ese algo que se estaría aprobando no va a resolver, lo sabemos, no va a cambiar de fondo ni de forma lo que hoy ya se ha diagnosticado y lo que en el estudio incluso que hoy nos vinieron a mostrar, a platicar, pues muchas cosas no vienen contempladas. Pues cuenten con nosotros y pedirles mucho eso, por ustedes mismas, por ustedes mismos, levanten la voz sin miedo, sin temor, y como dijeran en mi rancho, pues a donde tope, porque o es ahora que está en la agenda, en la mesa de todos, o ya aprobado el asunto como está, para que vuelva a llegar el tema. Tantos temas hay que para que vuelva a llegar el tema y sea prioridad del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno, del Congreso de la ciudad, de los tribunales y de todos, para que vuelva a ser el asunto prioritario, no lo deseo. Por algunos años llevamos en esto, para que vuelva a ser el plato principal de una reunión, híjole, no lo deseo, pero puede ser que pasen otros bastantes años. Pues yo agradecerte mucho, Luis, agradecerles mucho. Me retiro a esta sesión para ver lo de la sesión de mañana y quedo a sus órdenes. Con permiso. Continuamos, tenemos otra participación. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Barrera. Yo vengo a empatizar mucho con las personas de discapacidad y sobre todo con los cuidadores. Yo tuve la fortuna, pero algo también muy difícil, de cuidar a mis papás discapacitados. Estoy fracturado de cadera. Yo trabajaba, tenía mi vida profesional muy bien, pero de repente todos desaparecen. Entonces yo creo que aquí hay temas muy fuertes y muy importantes. El último también me deja pues asombrada, ¿no? Pero bueno, voy por partes. Creo que es muy importante dentro de las iniciativas contemplar a las familias, porque, por ejemplo, no creo que esté solita la señora, sino nada más que también tiene, no sé, primos, tíos, familiares. Todo el mundo se desaparece, pero ella, estoy casi segura porque yo lo viví, los pañales no alcanza, y es que a ti te dan, perdón lo que voy a decir sin ofender, pero es que a ti te dan lo de López Obrador. Y yo hace añísimos, les proporcionaban 800 pesos. De hecho, mi papá era priista de Hueso Colorado. Si me viera ahora en el PAN, se levantaría, ¿no? Pero, bueno, no es cuestión bueno, no, y sí es cuestión de partidos, porque mi papá les dijo, si me van a dar, en esa época estaba el PRD, si me van a quitar mi apoyo porque soy priista, pues quítenmelo. Y le dijeron, no señor, son apoyos universales.
son para todos. Ese es otro error, los apoyos para mí universales. Son muchísimos temas, pero el apoyo universal debería de haber, hay muchísimos profesionistas y profesionales en el área de trabajo social, en donde se pueden hacer encuestas. ¿Por qué tiene que ser parejo? Yo en mi época yo veía, pues, y lo sigo viendo, pues abuelitos que tienen capacidad económica muy buena y sí reciben su pensión. Y está excelente, pero no somos ricos Max Pato para estar gastando el dinero. O sea, hay gente que en verdad lo necesita. Yo, por ejemplo, ahorita en mi comunidad tengo una señora que tremendo. Son como 100 escalones que bajan, vive en un andador, 100 escalones que baja en silla de ruedas, y de ahí baja otros 100 escalones. ¿Y saben qué? Vive en un cuartito como de 5x4. Ahí come, ahí duermen, ahí hacen sus reuniones, su baño, ¿para qué les cuento? Entonces imagínense, y hace poco se fracturó y ni siquiera el médico en casa la va a ver. O sea, ya perdió toda esperanza. Entonces es un buen inicio. Pues yo la respeto mucho y me pongo en sus zapatos. Imagínense traer un chico malito que hay que cambiarlo de pañal. O sea, yo lo viví con mi papá, eran mayores, pesan, ya no es lo mismo que un bebé. Entonces, pues bueno, pues el mensaje del diputado Ataide también es tremendo, ¿no? Yo a lo mejor esté mal también lo que diga, pero creo que no está mal, es una responsabilidad social que tengo yo, por eso vine. Yo creo que no debemos de votar por todos los partidos, por un solo partido. Por eso existe la alternancia, para que haya una manera de opinar y otra de opinar, y no solo un grupo parlamentario tenga todos los votos, porque entonces no hay justicia. Entonces, pues bueno, pues yo quisiera decir que las felicito, pero no, más bien me pongo en sus zapatos y siento esa pena, ese dolor, y que hay que hacer más empática a la sociedad y a la familia y a nosotros mismos en cuidarnos, porque no sabemos el futuro, ¿no? El futuro económico, el futuro, nuestra salud, el comer bien, el dormir, el tener un buen ambiente, que es complicado, pero que lo tenemos que hacer. Entonces, diputada, pues muchas gracias por la participación y pues que esto sea un avance. Gracias. Si me permite, le daría el uso de la palabra a Diana. Muchas gracias, diputada. Pues primero que nada, felicitarte por este foro. La verdad es que siempre es necesario hablar de estos temas, y más cuando están en auge en esta ciudad. Espero no extenderme mucho porque este tema para mí es un tema muy sensible, es una de mis causas de vida. Quiero comentarles que yo tengo un tío con discapacidad y aparte ya es adulto mayor, y tengo otra tía con esclerosis múltiple, entonces las entiendo perfectamente de qué me están hablando, porque todos en la familia, todo gira alrededor de ellos, las vacaciones, el día a día. Entonces, por eso, Patricia, te entiendo perfectamente. La verdad es que hay que tener mucha empatía. Creo que eso es lo que nos hace falta en esta ciudad y en este país, tener empatía principalmente. Aparte de tener ciudades accesibles, creo que necesitamos tener personas empáticas, habitantes de las ciudades, pero que sean empáticos. Yo fui diputada en la 65 legislatura en la Cámara de Diputados y fui secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, precisamente porque es una de mis causas principales, y estuvimos trabajando arduamente, principalmente desde algo muy básico. Las diputadas, eran 7 diputadas, diputadas y diputados, porque había 2 diputados, que tenían algún tipo de discapacidad, y era impresionante cómo ellas ni siquiera podían subir a la tribuna. Se necesitaban 8 personas para poder adecuar la tribuna y que se pudieran subir a hablar y a exigir y a pelear por sus temas. La verdad es que desde ahí empezamos a trabajar nosotros en la comisión por apoyar a las compañeras y a los compañeros para que pudieran, 1, subirse a la tribuna, 2,
ellos nos hicieron muy conscientes de que ni siquiera podíamos ir a reuniones de comisión en planta baja, todo tenía que ser, que no tenían las oficinas tampoco, no había forma de que ellos pudieran ir a sus oficinas si les tocaba en un cuarto piso, por ejemplo, ¿no? Porque la cámara no estaba acondicionada y no era accesible. Entonces un logro que se tuvo, hablo solo de uno, que fue tangible en esa legislatura, es que la cámara tuviera la opción para ellos, fuera accesible, tuviera rampas. La verdad es que los trabajos de esa obra duraron muchos meses, pero se logró y creo que fue un triunfo justo porque ellas lo hicieron, lo vivimos con ellas y lo hicieron tan visible en ese momento de decir, oigan, ni siquiera podemos sesionar, ni siquiera podemos subir a tribuna. Entonces creo que es muy importante que seamos empáticos con ustedes, también como cuidadoras. Yo escuchaba a Andrés Ataide hace tiempo cuando empezó el tema y él decía, cuidar a quien nos cuida. La verdad es que es una frase que me marcó muchísimo y es muy importante cuidar a quien nos cuida también. Ver alrededor, como bien decía aquí en las participaciones, no solamente son ustedes, hay un círculo, ahí está la familia, el núcleo familiar que los ayuda. Yo soy parte de ese núcleo familiar que participa todos los días en la toma de decisiones, en la aportación económica y muchísimas otras cosas que no solamente es eso, ¿no? No solamente es aportar a lo mejor económicamente, sino también entrarle al cuidado. Y como se los decía, al final, mi familia, pues también ya son adultos mayores. Quien se hace responsable de mi tío adulto mayor es mi madre, mi tía y otro de mis tíos, son 3 personas adultas mayores. ¿Y quién los cuida a ellos? Hemos tenido muchos episodios, caídas, ¿no?, de ellos y la verdad la principal preocupación, como decías hace rato, te lastimaste porque lo estabas bañando y así pasa muchas veces, ¿no? Y entonces, ¿quién cuida al cuidador? Nos hacemos partícipes todos los que estamos alrededor de ese núcleo familiar. No me voy a extender, lo dije desde el principio, pero me apasiona mucho el tema. La verdad es que quiero que sepan principalmente que soy una aliada, diputada. Tú sabes que en mí tienes a una aliada, no solo para esta causa, sino para muchas más. Pero esta es una que me mueve mucho y yo no voy a descansar de trabajar. Tengo una fundación que se llama PIAEF y también le vamos a entrar a estos temas porque desde la sociedad civil, así como ustedes lo hacen, es muy importante que hagamos equipo con los servidores públicos. Es fundamental para que este tipo de necesidades, como decía también Andrés, que se hagan visibles, no solamente las cifras, sino el día a día, lo que vivimos día a día o lo que viven ustedes día a día. Es muy importante que lo sepan. Para quienes no tienen cercano un caso como este, pues sepan cuáles son sus necesidades básicas, ¿no? Ya no hablemos, ustedes hablaron también de las siguientes, muy importantes por cierto, pero también hay que saber y evidenciar cuáles son las necesidades básicas de las familias. Nada más me resta decirles eso, que estoy 100% de acuerdo con ustedes que se necesita una ciudad más accesible, una ciudad incluyente. Yo traté, la verdad, en este andar en la legislatura pasada de apoyar con herramientas, con sillas de ruedas, bastones, andaderas, sillas de baño, aparatos auditivos. La verdad es que para mí ser legislador es una responsabilidad muy grande. Liz sabe de qué estoy hablando porque ella la ejerce, la responsabilidad todos y cada uno de los días. Las personas que confían en nosotros y que votaron por nosotros, en este caso en el pasado, pero por Liz acaban de votar, que seguramente aquí hay varios y que la han visto trabajar. La verdad es que es muy importante que nosotros también, desde nuestras posibilidades, apoyemos este tipo de causas con herramientas, pero también estoy segura que Liz y que los 15 votos de Acción Nacional que se acaba de comprometer el diputado Andrés Ataide van a colaborar para que esto suceda y ustedes también que sigan siendo voces para con los otros grupos parlamentarios para evidenciar lo que hace falta. Me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. José Luis Galeana, felicidades por tu trabajo también. Pues bueno, si les parece vamos concluyendo. Primero, gracias a cada uno, a cada una de ustedes, a cada uno también, compañero José Luis,
por compartir su conocimiento, sus experiencias y sobre todo sus propuestas. Primero, esto es solo como brevario cultural, porque me dejó la duda y porque creo que es parte de la empatía, como bien han dicho. El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y del desarrollo poco frecuente. Se presenta casi exclusivamente en niñas y afecta la forma en que el cerebro se desarrolla, causando una pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. De verdad es un reto el escucharlas y el ver todos los pendientes que se tienen, pero también cuenten con el compromiso de nosotros para poder entrarle a cada uno de estos temas. Reiterarles, no sabíamos qué era, ahora que nos preguntó María, ahora ya sabemos cuando nos pregunten, pero sobre todo cuando estemos en posibilidades siempre de ser un apoyo para alguien que esté atravesando por este tipo de diagnósticos. Un ejercicio consultivo no está hecho para que desde la parte oficial, en este caso el Congreso, intentemos demostrar que la ley propuesta, que esta iniciativa sea la mejor y que ya lo contiene todo. Por el contrario, un ejercicio consultivo debe ser un espacio para poner a prueba la propuesta de una ley con los sujetos que serán atendidos por dicha ley. Nada de nosotros y de nosotras sin nosotros y sin nosotras. Esa fue una de las primeras frases que escuché justamente en estos ejercicios y es lo que desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos hacer. Una ley con ustedes, para ustedes y en beneficio de ustedes. Digo esto porque todas estas mesas y los productos que de aquí se presentan son parte de un proceso más amplio que llegará a su fin. Primero, cuando el Congreso apruebe la ley, y segundo, cuando la jefa de gobierno la publique en Gaceta Oficial. Así que ahorita nuestra tarea es tomar nota, llevarnos las inquietudes a la discusión y representar todo lo aquí expuesto en el proceso de dictamen y aprobación. De parte mía y del grupo parlamentario, como lo decía mi coordinador, cuenten con ello. Segundo, pedirles que sigan pendientes de este proceso. Como comenté, aún falta la sistematización de todo lo que salga de estas mesas, el dictamen, su discusión en comisiones, la aprobación en comisiones para después llevarnos la discusión y la aprobación al Pleno. En todo esto, cuenten con el compromiso de apertura y transparencia total de nuestro grupo parlamentario. No quisiera extenderme más, reitero mi profundo agradecimiento, sobre todo porque los datos que hoy nos presentaron son realmente reveladores. Sobre todo nos dan una realidad que estoy segura se acerca más a los retos que ustedes viven todos los días y que sin duda en la preconsulta, debo de decirlo, no están ni reflejados ni considerados. De ahí la importancia de que nos hayan venido a presentar y compartido este ejercicio que ustedes se dieron la tarea de realizar. Que tengan buen regreso a casa. De verdad, muchas gracias. Buena tarde. Congreso TV presentó